Vamos muteando los micrófonos y vamos a iniciar la charla de esta tarde. Sabrina, así que empezamos. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, de este Zoom, laborioso Zoom, que venimos sosteniendo semana a semana entre el Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, que se han propuesto esta idea de iluminar ciertos temas de la realidad argentina, prestando ideas o principios de soluciones a los temas nacionales y a veces temas particulares, en la idea de enriquecer a todos los integrantes de esta sala y a todos nuestros amigos que verán luego el YouTube de esta charla, ya sea por el envío que le haremos nosotros o para aquellos que quieran ubicarlo en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como disertante a Hernán Rossi. Hernán Rossi actualmente preside el Instituto Moisés Levenson de Formación y Pensamiento, ha sido uno de sus fundadores, presidió la Federación Universitaria del Litoral de 2000 a 2002, fue secretario general de la Mesa Nacional de Franja Morada, en 2004 fue presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, en 2011 y 2017 candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2013 fue elegido diputado en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente es secretario de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Hernán, nuestro invitado de hoy, va a hablarnos de dos temas de vital importancia en estos momentos del país: la unidad nacional y la República Democrática, retomar el proyecto de 1983. Hernán, esta audiencia del Observatorio y la UNSA es tuya. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Gracias, Eduardo, por la convocatoria. Gracias al otro Eduardo, Cisco, rector de la universidad. Bueno, a todos los amigos, creo que los conozco a todos los que están en pantalla. Hemos estado en algún café compartiendo alguna comida. Gracias por arrimarse aquí a través de la tecnología, que podamos conversar un poco. El tema, lo primero que quiero decir es, como charlábamos en la previa, nada de lo que yo diga probablemente sea original. Todo lo que yo diga seguramente ya se ha dicho. Lo que sí creo es que es necesario decirlo mucho más, y sobre todo es necesario hacerlo sonar en determinados ámbitos donde se realizan los encuentros en la política argentina. Yo quiero hablar de la unidad nacional afincada a un momento histórico, porque a la unidad nacional se la ha utilizado mucho y en muchos momentos, algunos momentos claramente bisagras en los cuales esa unidad nacional logró realizarse, logró concretarse, y también se lo ha utilizado algunas veces como excusa para otras cosas. A veces a la unidad nacional se la ha utilizado como excusa para dividir, como excusa para dejar afuera de la vida política social del país a sectores importantes de la sociedad. Entonces, este concepto de la unidad nacional ha estado efectivamente bastante manoseado a lo largo de nuestra historia. Pero yo me quiero referir a un momento de la historia argentina en particular, que es el momento de la reconstrucción de la democracia que hoy disfrutamos todavía, con todas sus falencias y todas sus dificultades, porque creo que puede estar allí, mirándonos en ese espejo, algunas de las claves para enfrentar este momento, que es un momento duro. Es un momento duro
de la democracia argentina y es un momento duro de la unidad nacional, por lo menos como nosotros la entendemos. En estos días hemos vivido algunas escenas que, sin dramatizar, puedo decir que para cualquier observador que a lo mejor no está tan acostumbrado a nuestra idiosincrasia política, pueden ser hasta escenas de una guerra precivil, ¿no? Realmente lo que hemos visto en el barrio de la Recoleta, particularmente, es algo bastante preocupante, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre las responsabilidades, ¿no? Son escenas que a los demócratas no nos gustan. Creo entonces que si hacemos un repaso de aquel proceso que arrancó todavía en plena dictadura militar, que se construyó durante la campaña electoral de 1982-1983, que por supuesto tuvo su momento más importante en el pueblo votando, el 30 de octubre de 1983, y también los primeros meses, y diría años, primer par de años de ese gobierno de la transición democrática, que creo yo fueron fundamentales en la realización de las bases de esa democracia, que tenía que ver, al entender de su principal gestor, que era el presidente Alfonsín, claramente con una idea muy acabada y muy completa de la unidad nacional. La democracia que en ese momento se fundaba era una democracia pluralista, era una democracia plural, era una democracia que diría yo que quizás, a única excepción de quienes habían cometido graves crímenes en la dictadura previa, era una democracia que debía abrazar a todos. E incluso quienes habían cometido esos crímenes debían gozar de la posibilidad de un juicio justo, ¿no? Por lo tanto, también ellos debían gozar de esa democracia. Yo creo que el de 1983, que fue un proceso que por supuesto tuvo un liderazgo, pero que logró conectar con el grueso de la sociedad argentina, fue uno de los últimos grandes pactos, nacionales, que los podemos vincular con esta idea integral de la unidad argentina, esta idea integral de la unidad nacional. No en un momento sencillo. Yo no les voy a decir a ustedes nada que ustedes no conozcan y no hayan estudiado en profundidad, pero las dificultades eran claramente enormes. Habíamos salido de una guerra tremendamente difícil, la habíamos perdido esa guerra, habíamos vivido un proceso del cual seguramente todavía no se era del todo consciente, pero quienes estudiaban los procesos económicos en esa época seguramente lo eran. Habíamos vivido un momento de destrucción de la industria nacional, se había aislado también a la Argentina a medida que avanzaban en el mundo el conocimiento de lo que eran las violaciones a los derechos humanos. Teníamos una deuda externa extremadamente agobiante. Estaba la democracia naciente de la Argentina rodeada de dictaduras, que todavía no estaba muy claro si se iban a retirar, luego se retirarían. Pero lo cierto es que además estaba muy entera quien había sido y era todavía en el momento de la campaña electoral y en el momento de la entrega del poder al gobierno civil,
el gran actor de la política argentina del siglo XX, que fueron las Fuerzas Armadas. Pero nadie sabía muy bien cómo podía funcionar con el triunfo de Alfonsín, que además era el candidato que había prometido revisar lo que había ocurrido en materia de terrorismo de Estado, en materia de violación de los derechos humanos, algo que cumplió. Nadie sabía efectivamente cómo podían reaccionar las Fuerzas Armadas. Alfonsín lo había prometido en la campaña, esa democracia plural, esa democracia con todos, esa democracia para todos, que debía cobijar en su seno a todos los sectores de la vida política y social y económica de la Argentina, tenía que construirse, no obstante, sobre la base de la verdad y sobre la base de la posibilidad de la obtención de justicia. Y ahí vinieron entonces tres políticas fundamentales, que fue la anulación de la autoamnistía, que se había declarado o decretado la saliente dictadura militar, la creación de la CONADEP como un espacio civil de la sociedad y no del gobierno, de la sociedad en su conjunto, para investigar, para revisar en un tiempo que debía ser lo más acotado posible, lo que había ocurrido con la violación a los derechos humanos, y el juicio a las juntas, la decisión de juzgar a los máximos responsables. Esas tres acciones, de alguna manera, son las tres acciones que caracterizaron esta etapa y que permitieron cumplir con esa idea de que sin verdad, sin justicia, no había posibilidad de construir la democracia. Y también hubo un conjunto de hechos más simbólicos, de los cuales a veces no se habla tanto, pero que yo creo que el presidente Alfonsín y su elenco de gobierno, con quienes razonaba los pasos a seguir, lo tuvieron siempre muy presente, muy claro. Uno de ellos fue la decisión de asumir un 10 de diciembre, un hecho simbólico contundente, el Día Internacional de los Derechos Humanos, nada más ni nada menos, ¿no? Porque Alfonsín tenía muy claro que además el cambio democrático debía ser un cambio cultural, ¿no? Tenía que hacerse carne en la sociedad argentina. Una sociedad argentina que no siempre había priorizado la idea de la democracia. Entonces era muy importante estas cuestiones simbólicas que ese gobierno asumió desde el comienzo. El día mismo de la asunción del nuevo gobierno, la decisión de hablar desde el Cabildo y no desde los balcones de la Casa Rosada. Una reivindicación de Mayo, del origen verdadero, quizás, y más antiguo de la democracia argentina, de ese concepto de Mayo que tiene que ver con la libertad, pero que también tiene que ver con la igualdad, ¿no? Como dice un amigo de todos nosotros muchas veces, que es Daniel Larriqueta. Algunos otros hechos simbólicos muy importantes, como el hecho de que el nuevo presidente, que tenía la misión de, bueno, el pueblo había elegido un Congreso y por supuesto había elegido un presidente, pero la Corte Suprema de Justicia tenía que empezar de cero y Alfonsín le ofreció al candidato derrotado del peronismo nada más ni nada menos que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en un gesto que efectivamente hablaba de que esa democracia no la debía construir quien había ganado la elección, sino el conjunto de las fuerzas políticas y sociales de la Argentina. Y después toda una retórica presidencial que la vimos incluso en la campaña electoral de 1982-83, pero está muy presente en el discurso del Obelisco, que todos nosotros repasamos de manera permanente, y que es una verdadera apelación a la idea de unir democracia con
con unidad nacional, y que tenía que ver que de pronto el presidente de los argentinos dejó de ser el líder del Partido Radical y pasó a ser el presidente de todos los argentinos. Si nosotros prestamos atención a los discursos de Alfonsín a partir de su elección como presidente, él empieza a dirigirse, aún en los actos radicales, que eran grandes y multitudinarios, aún en las reuniones radicales, por ejemplo, las históricas reuniones de los plenarios de delegados del Comité Nacional, donde el presidente, o de la Convención Nacional, donde el presidente iba a hacer su informe, él se dirigía desde esa tribuna radical al conjunto del pueblo argentino. Eso es muy importante porque nunca más ocurrió, hasta el día de hoy. Nunca más ocurrió con ningún otro presidente que tuvimos desde Alfonsín. Por supuesto que esa tríada de políticas que tenían que ver con fundar la democracia sobre la idea de justicia y de verdad, se sumaron algunas otras muy importantes, que fueron fundacionales en ese gobierno de transición. No sé si están ordenadas cronológicamente, pero lo importante es que estuvieron contenidas en ese proceso de transición. La creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, muy poco estudiado, del que se habla muy poco, donde probablemente no se lo estudie demasiado en las escuelas, pero allí están presentes las ideas más importantes del presidente Alfonsín, que no obstante, como siempre lo hacía, supo convocar a lo mejor de la intelectualidad argentina, porque él tenía la sospecha que para fundar una democracia que durara 100 años, debían existir algunas cuestiones que tenían que ver con el diseño institucional o con el diseño constitucional, y ese Consejo para la Consolidación de la Democracia lo va a trabajar, lo va a tratar, podemos decir así someramente, atenuar el hiperpresidencialismo argentino e ir hacia una democracia de tinte más participativa o semidirecta, como lo decía el propio Carlos Nino, que era uno de los principales intelectuales de ese espacio. Luego voy a hablar algo de la década del 90 y del gran suceso de la década del 90, que yo creo que fue un suceso importantísimo de estos 40 años de la democracia, que fue la reforma constitucional del 94. Bueno, ahí vamos a ver que o buena parte de lo que el Consejo para la Consolidación de la Democracia trabajó, luego fue volcado por el radicalismo en el núcleo de coincidencias básicas del primero y en las propias reuniones de la Convención Constituyente después, y es la Constitución que hoy tenemos, que no ha vuelto a ser reformada. Otras cosas muy importantes, la paz con Chile. La paz con Chile, que por supuesto era una probable guerra, una guerra ahí muy posible, heredada por la locura armamentista y de competencia de las dictaduras del Cono Sur, y la distensión con Brasil, ¿no? La paz con Chile, la distensión con Brasil, y el apoyo a quienes en los países que todavía tenían dictaduras, el apoyo a los sectores que luchaban para la vuelta a la democracia. Alfonsín pudo hacer la paz con Chile, que presidía el dictador Pinochet. No obstante, nunca viajó a Chile, mientras Pinochet fue presidente y él fue presidente, ¿no? En un gesto importantísimo a quienes en Chile luchaban por la vuelta a la democracia, ustedes recordarán, con el plebiscito, por la continuidad o no del régimen militar de ese país hermano.
y otras cuestiones muy importantes de las que todavía se habla mucho menos, pero que para mí fueron fundamentales, que fue el ejercicio cotidiano de la búsqueda de concertación y de diálogo que desde las alturas, desde la cúspide del poder político de ese momento, se generaba, se producía. En la Casa Rosada, por supuesto liderada por el propio Raúl Alfonsín, pero también y fundamentalmente por su ministro del Interior, Antonio Trócoli. Larguísimas reuniones y reuniones y reuniones que aparecían en los noticieros de la TV. Era un permanente concurrir de los más diversos sectores de la política, por supuesto los partidos. Ningún gobierno respetó tanto a los partidos como ese gobierno, porque además esa democracia se fundaba sobre la idea de que los partidos políticos eran las instituciones más importantes para la realización de la democracia representativa. Y desde el Congreso Nacional, otros dos pilares extraordinarios de este proceso, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Carlos Pugliese, y el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Chacho Jaroslavsky, seguramente muchos otros también en el Senado, pero particularmente estos dos verdaderos guerreros en los cuales Alfonsín se apoyaba para que el Congreso pudiera acompañar su idea de construcción de la democracia plural. Por supuesto que hubo resistencias que también no deberían sorprendernos para nada. Las principales resistencias que pronto aflorarían, aparecerían, surgieron de quienes habían sido protagonistas principales de buena parte del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, y que además habían protagonizado lo que en la campaña Raúl había denunciado, que el radicalismo había denunciado, que era el pacto militar sindical. Las dos corporaciones que más resistencia opusieron, que menos comprendieron el camino que estaba señalando Alfonsín, fueron precisamente el sindicalismo liderado por la CGT de Saúl Ubaldini y también las Fuerzas Armadas que pronto, casi de manera gremial, con el primer levantamiento en 1987 de Aldo Rico, aparecerían como dos corporaciones muy importantes de la vida política del siglo XX en la Argentina y que, a mi entender, a mi criterio, no estuvieron a la altura de la circunstancia en ese momento, ¿no? En el momento en que había que construir la democracia en la Argentina. Y el presidente Alfonsín sabía, y había sido la apelación en sus discursos de la campaña electoral de 1982-83, pero también en su discurso para festejar, para celebrar los 100 días de la democracia, el presidente Alfonsín sabía, como quizás lo había sabido al final de su vida política también Ricardo Balbín, cuando se abrazó con Perón, un tiempo antes, previo a la tragedia de la dictadura. Alfonsín sabía que no se podía desplazar al peronismo, que al peronismo había que integrarlo. Y para integrar al peronismo había que buscar las formas, las maneras, de que también el peronismo entrara en un proceso de renovación, de recambio, y apoyó decididamente, y se comprometió, y se vinculó, a veces a lo mejor más allá de lo recomendable para un presidente de la República en las condiciones en que Alfonsín ejercía su presidencia, se comprometió con el proceso de renovación peronista profundamente, y la verdad que se logró el triunfo de un conjunto de nuevos dirigentes en el peronismo que reemplazaron a la dirigencia más dura que había protagonizado los momentos más
complejos en la década del 70, previos a la dictadura incluso, ¿no? Y que en la campaña del 83 también habían tenido su momento de protagonismo con Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel. Claro, esa dirigencia del sindicalismo peronista iría perdiendo protagonismo en la medida que aparecían, bueno, De la Sota, Cafiero, el propio José Luis Manzano. En un principio el propio Carlos Saúl Menem, que también se encolumnó en la renovación peronista. Es decir, había una conciencia por parte de ese gobierno de la necesidad de llevar adelante un proceso de democratización del peronismo y que ningún gesto era menor, y que más de una vez había que poner la otra mejilla. Por ejemplo, con los 14 paros generales que la CGT llevó adelante durante esos 5 años y medio de gobierno de la presidencia de Alfonsín. Y a veces había que poner la otra mejilla. Hay también un suceso del que se habla poco, que en algún momento fue la convocatoria incluso a un ministro de Trabajo de origen de extracción sindical y de extracción peronista, en la búsqueda permanente de encontrar caminos de concertación, ¿no? Y me parece que eso es el gran legado de ese gobierno de transición. Por supuesto que tenía que haber elecciones, por supuesto que tenía que haber entrega del poder de un presidente civil a otro presidente civil. Alfonsín no se cansaba de decir que ese era su principal objetivo. También era una afirmación simbólica, profundamente simbólica. No era que solamente había que llegar y entregar la banda. Alfonsín tenía, o ese gobierno, para no excluir a nadie, ¿no? Tenía una comprensión muy profunda de lo que a su entender había que hacer en la Argentina. Y un ejemplo que también voy a dar de esa comprensión profunda que tenía fue, por ejemplo, el proyecto de traslado de la capital al sur del país, ¿no? Entonces no era solo llegar, pero si Alfonsín machacaba y machacaba con que su principal objetivo era entregar la banda presidencial a otro civil, era porque tenía muy claro el poder simbólico que eso tenía hacia el conjunto de la sociedad argentina. Y bueno, se la entregó quizás al menos pensado, se la entregó a Carlos Saúl Menem, luego de que el radicalismo perdiera las elecciones presidenciales del año 89, haciendo una extraordinaria elección, incluso en el marco de un proceso inflacionario, ¿no? Lo que también hablaba a las claras del prestigio que tenía, que conservaba ese gobierno en la sociedad argentina. Y bueno, y sobre todo quienes tuvimos nuestra primera militancia en los 90, como es mi caso, solemos decir, yo ya lo digo cada vez menos, que los 90 fueron la gran tragedia, ¿no?, de la democracia argentina, porque se llevó adelante el segundo proceso de desindustrialización y de destrucción de la economía argentina, del pleno empleo que habíamos conocido, de las instituciones del estado de bienestar a la Argentina, que también habían sido tan importantes. Bueno, todo ese proceso se llevó adelante en los años 90 con el gobierno democrático de Carlos Saúl Menem, completando muchas medidas que ya se habían iniciado en los años 70 con Martínez de Oz en la dictadura. Y sin embargo, transcurrido el tiempo y corrido agua debajo del puente, y mirándolo a la distancia, pese a ello, debemos decir que no obstante en los 90, esa democracia plural que Alfonsín había imaginado y que tanto había hecho para concretar, funcionó. No importa demasiado, es hasta anecdótico si lo único que Menem quería de la reforma constitucional del 94 era su reelección. Lo cierto es que el liderazgo de Alfonsín y el liderazgo
del radicalismo en ese momento pudo ver que era una oportunidad para concretar en nuestro máximo texto constitucional algunas de las reformas que también hoy a la distancia podemos creer que fueron buenas, fueron positivas, o fueron menos buenas, o fueron menos positivas, pero lo cierto es que había una convicción muy profunda que buena parte del futuro de la democracia pasaba por lograr incorporar algunas instituciones al diseño de la Constitución nacional, y eso se logró, y realmente la Constitución de 1994, mientras operaba en el país una transformación social y económica profundísima, con apoyo popular, por supuesto, eso siempre hay que decirlo, hay que recordarlo, también se producían los consensos, el acuerdo, bueno, el Pacto de Olivos que tanto discutió el radicalismo. Yo militaba en ese momento desde la franja en contra del Pacto de Olivos, pero bueno, el radicalismo encontró, no vamos a hablar tanto de nosotros, el radicalismo encontró en ese momento la manera de incorporar transformaciones importantísimas. Bueno, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la atenuación del presidencialismo, no logrado todo lo que se quiso, la creación del ministro coordinador, en la idea de que en un país con la inestabilidad que todavía tenía la Argentina en ese momento, un fusible era importante. Y bueno, y estas ideas de Nino y de quienes integraron el Consejo para la Consolidación de la Democracia, de que podía ser bueno para la democracia argentina caminar hacia una democracia de tipo más parlamentario. Bueno, algunas cosas se incorporaron, la verdad que seguimos siendo una democracia presidencialista, pero lo quiero destacar como un momento muy importante, que de alguna manera también tuvo en su gestión la idea de la unidad nacional y la concreción de esa idea de unidad nacional desde una democracia que se piensa y desde una democracia que se construye con las reglas de juego de la democracia. Bueno, pasaron, por supuesto, algunas cosas que tenían que pasar a partir de lo que fue el tirar la manteca al techo, ¿no? Con el plan de convertibilidad, creer que esa estabilidad que se había logrado era una estabilidad para siempre, permanente, y que en realidad tenía mucho de bomba de tiempo, y bueno, el radicalismo lo dijo a lo largo de toda la década del 90, pero no lo pudo hacer. No tuvo la fuerza para hacerlo cuando le tocó brevemente gobernar otra vez el país entre el 99 y la crisis del 2001, y hay que decirlo. Lo cierto es que, pasada esa experiencia y con esa crisis tremenda del 2001-2002 en las calles de la Argentina, creo yo que viene una nueva experiencia desde mi parecer profundamente negativa, y que abandonó definitivamente aquella idea fundacional de 1983 de la democracia argentina, que era la democracia plural. La idea de que la democracia y las instituciones de la democracia nos tenían que contener a todos, y que había que hacer el esfuerzo desde la primera magistratura de la nación y desde los lugares más encumbrados de los tres poderes del Estado, había que hacer el esfuerzo para no desviarse de ese objetivo de construir una democracia para todos. Y yo creo que nos desviamos, que el liderazgo que tempranamente hace el kirchnerismo, tanto desde el gobierno de Néstor Kirchner como luego de los dos gobiernos de Cristina Fernández, efectivamente se abandona la idea de la democracia pluralista y se va a una idea de democracia más de tipo plebiscitario, porque por supuesto nunca se discutió la idea de las elecciones como método de selección de los candidatos, y la democracia argentina mostró fortalezas importantes,
y no tuvimos en estos 40 años episodios dramáticos de fraude ni nada por el estilo, ¿no? La democracia argentina mostró fortalezas, pero no las instituciones de la Argentina, y fundamentalmente no demostró esa fortaleza democrática quienes lideraban el peronismo a partir de la asunción a la presidencia de la República de el kirchnerismo. Vinieron los tiempos de negarse a conversar con los partidos políticos, vinieron los tiempos de búsqueda de la cooptación de los partidos políticos y de la división de los partidos políticos, primero con esa idea de la transversalidad, de que había que poner todo lo bueno de un lado y todo lo malo del otro, y entonces había un poco de cada cosa en cada partido, y esa idea fue terriblemente nefasta para nuestra democracia representativa, para nuestro sistema de partidos, la concertación plural después, que también buscó sumar a un sector del peronismo, porque ya había sectores del peronismo que abandonaban el kirchnerismo, buscó sumar un sector del radicalismo, pero con un estilo y una práctica cotidiana del ejercicio del poder que, bueno, distaba tremendamente, no solo de ese papel tan importante que Alfonsín le daba a lo simbólico de ese ejercicio del poder democrático, sino también incluso distaba mucho de lo que había hecho el propio presidente Menem en materia simbólica en el ejercicio de ese poder democrático. Y se fue construyendo un relato y se fueron construyendo escenarios para la confrontación de los argentinos. Se fueron construyendo escenarios, yo no los voy a repasar, pero se fueron construyendo escenarios en el cual buscábamos en el seno, o quienes estaban en la cúspide del poder, buscaban en el seno de la sociedad argentina los responsables de lo que le pasaba a los otros sectores de la sociedad argentina. Y volvimos a los tiempos que ya habíamos vivido, quizás no con el factor militar, porque en eso la democracia sí fue exitosa, y devolvimos a los militares a trabajo, ¿no? Devolvimos los militares a su tarea en el funcionamiento de las instituciones, en eso fuimos exitosos, pero se volvió a los tiempos de confrontación entre sectores antagónicos, y se redujo al mínimo posible en el Congreso, y ni siquiera en el Congreso, la posibilidad de concertar y de discutir entre esos sectores diferentes. Y no le vamos a echar toda la responsabilidad solamente a quienes ejercían el poder, porque también es cierto que en un momento determinado, y en defensa de la República, o como principal argumento, la idea de que hay que defender la República, que hay que defenderla, entiéndaseme bien, claro que hay que defenderla, pero muchas veces con ese argumento, también desde la oposición se echó nafta al fuego y se tendieron más fosas o más abismos que puentes. Y tuvimos una oportunidad muy importante entre el año 2015 y el año 2019, donde el radicalismo volvió a formar parte de un gobierno. Podemos discutir luego las vicisitudes en las decisiones del presidente Macri, y que nos llevaron a esta situación en la que estamos hoy. Más allá de todo lo que la pandemia congeló en el tiempo, lo cierto es que nosotros hoy tenemos una Argentina dividida, una Argentina agrietada, una Argentina con incapacidad de sentarse a hablar, a dialogar, a concertar políticas a mediano y largo plazo, y una democracia que dista mucho de aquella democracia fundacional de 1983, en donde el presidente de la República, los líderes del partido gobernante y también los líderes de la oposición tenían mucho que hacer de manera cotidiana para garantizar
que efectivamente se consolidara la idea de pluralismo, de democracia plural, de democracia de todos. Hoy la dirigencia política argentina no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, por lo menos, con el vigor que deberíamos hacerlo, y triunfan más las otras ideas de que mejor profundizar las divisiones, porque de esa manera vamos a tener chance, un sector, de reemplazar al otro sector. Y yo creo que en la Argentina no se trata de reemplazar, sino que se trata de acordar, de pactar, de concertar y dejar las elecciones y la vida parlamentaria, en todo caso, para las discusiones menos trascendentales. Nosotros no deberíamos creer que en cada elección presidencial nos estamos jugando la continuidad misma de la unidad nacional. Nosotros deberíamos poder tener la certeza de que, aunque cambie el signo político del gobierno, la unidad nacional está garantizada, porque está garantizada por una Constitución en la que todos creemos y de la que todos nos sentimos parte y nos sentimos representados. Eso es lo que hoy no tenemos en la Argentina. Por eso mi idea de decir estas palabras, ya voy terminando, como dije al principio, renunciando a toda originalidad, porque todas estas cosas son cosas que he escuchado y sigo escuchando de muchos y muchas a quienes considero mis maestros en la política. No es que nadie diga esto, pero no se escucha, no resuena, no retumba. Y entonces ganan los que siembran la discordia y la división entre los argentinos. A lo mejor, si estudiamos más en profundidad la experiencia de la transición democrática, podremos encontrar algunos remedios para sanar a esta sociedad que yo creo que está enferma. Pero sobre todo esta dirigencia, que es la que está enferma, por sobre todas las cosas, más que la sociedad. La dirigencia argentina está mayoritariamente enferma, la tenemos que sanar. Creo que hay remedios disponibles en aquella experiencia política de 1983. Muchísimas gracias. Bueno, Hernán, brillante tu exposición de ese tramo histórico. Invitamos a los concurrentes de la sala a hacer sus preguntas mediante el chat. Yo te preguntaría si considerás algún momento en el gobierno Alfonsín, inmediatamente después, con algún hecho así notable que indique el quiebre de ese pacto que venía y luchó Alfonsín. ¿Hay algún momento que vos decís, acá se rompió directamente la forma de congeniar, de llevar adelante la República? Viste que hay momentos, siempre son cúlmines en todos los procesos. Sí, yo creo en procesos. Los quiebres son difíciles de encontrar, pero si me pedís que lo haga, yo creo que la salida del gabinete de Néstor Kirchner del ministro Roberto Lavagna fue un quiebre en el cual el kirchnerismo entró definitivamente en una lógica, en una estrategia amigo-enemigo, de la cual ya no pudo ni quiso salir. Roberto Lavagna había sido funcionario de Alfonsín, se conocían, hablaban, dialogaban. Por consejo de Alfonsín Adualde fue ministro de Economía en esa transición parlamentaria luego de la crisis del 2001, y luego se quedó, Néstor lo ratificó en el Ministerio de Economía al comienzo de su gobierno, hasta que, entiendo yo, le resultó intolerable tener una figura de la cual también podemos tener muchas valoraciones, ¿no? De Roberto Lavagna, una figura que era un símbolo de acuerdo y de concertación, ¿no? Hasta por su propio derrotero político en la democracia argentina, haber participado en 3 gobiernos, porque también participó el gobierno de Fernando de la Rúa.
como embajador ante la Unión Europea, con lo cual un hombre que había formado parte de 3 gobiernos, el de la transición de Alfonsín, el de Fernando de la Rúa y luego el de transición parlamentaria también de nuevo de Duhalde, era un elemento un poco extraño en ese gobierno. Esa salida creo que es un antecedente importante de lo que... Porque cuando figuras importantes salen de los gobiernos, salen por algo. Alguien gana y alguien pierde. Alguien gana y alguien pierde. Podemos encontrar otras salidas parecidas luego, más adelante. Sí, es importante. Eduardo Pisani te pregunta, ¿cómo podemos encarar la unidad nacional con urgencia? ¿No pensás que es un imperativo de la hora? Absolutamente creo que es un imperativo de la hora. Yo empezaba mi alocución diciendo que tenemos escenas previas al estallido de una guerra civil. O sea, no digo que, no estoy pronosticando que vamos a tener una guerra civil, pero sí que tenemos imágenes y cosas que ocurren que no se comprenden si no se las mira desde una profunda desunión de los argentinos. Entonces, encarar la idea de la unidad nacional es urgente. Creo que lo primero que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en casa. Nosotros, creo que, yo hablo por mí, que soy un militante radical, un dirigente radical. Creo que nosotros tenemos que hacer que el radicalismo en su conjunto recupere la memoria histórica, y tengamos, aunque sea un poquito de lo que tuvo Raúl, y de lo que tuvieron quienes lo acompañaron en ese proceso, que no todo es ganar elecciones, que no todo es simplemente ejercer el poder, por más honestos que seamos, porque el radicalismo tiene mucha gente honesta, pero también tiene mucha gente que aún honesta tiene demasiada sensualidad por el poder, como decía Sabatini. Entonces, si no abandonamos eso y no vamos a lo realmente importante, no vamos a poder actuar en el marco de la coalición que integramos, donde podemos encontrar también alguna gente en otros partidos, en el PRO, en la coalición cívica, que piensan como nosotros, en algunos sectores del peronismo. Bueno, tenemos que conversar mucho, porque yo creo que en el 2023, con todas las dificultades que vamos a tener para llegar, porque efectivamente el gobierno no encuentra el rumbo, la gente está muy mal, el salario se sigue deteriorando, ni hablar de las diferencias políticas de las que hablábamos antes. Yo creo que si logramos tener elecciones y logramos que la gente vote con tranquilidad, vamos a hacer gobierno. Ahora, yo no quiero un nuevo 2015. Tenemos que trabajar para que esa oportunidad que probablemente tengamos no la desaprovechemos. No la desaprovechemos, y yo no sé si tenemos tan en claro, todos los que integramos nuestra coalición, tenemos tan en claro esta idea de la unidad nacional. Bueno, algunos hablan de que para hacer los cambios, las transformaciones necesarias que la Argentina va a necesitar, con consensos democráticos y, por supuesto, con elecciones, etcétera, etcétera, se va a requerir de mucho más que de la mitad del electorado. Para ganar puede alcanzar la mitad del electorado. Para gobernar va a hacer falta mucho más que eso. Algunos lo están diciendo. Yo creo que ese es el camino, construir una conciencia de que tenemos que refundar la democracia pluralista, tenemos que abandonar la tentación de acusar al otro de todos los males de la Argentina, aunque estemos convencidos de que son de que pueden llegar a ser responsables de buena parte de los males de la Argentina. Yo creo que a Alfonsín no se le escapaba todo lo que el peronismo había representado para los años previos
a su gobierno, ¿no? Los años previos a la llegada de la dictadura. No se le escapaba eso, y sin embargo se cuidaba mucho de no decirlo, porque necesitaba incorporar al peronismo, lo necesitaba incorporar a la democracia, a la vida democrática, lo necesitaba democratizarlo. Entonces nosotros, yo creo que toda esa carga simbólica del ejercicio del poder que fue tan importante para transitar aquellos difíciles primeros años, deberían ser un ejemplo de lo que también tenemos que hacer ahora en estos primeros años de una etapa posible, probable, que tenemos que construir a partir de diciembre del 2023. Que no tiene que ver con ninguna, como lo hizo Alfonsín, no tiene que ver con ninguna amnistía, no tiene que ver con que la justicia no actúe, no tiene que ver con ningún pacto espurio, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la capacidad de mostrar un camino en el que podamos estar todos. Y eso solo lo hacen los líderes. El camino solo nos lo pueden mostrar los grandes líderes. Bueno, los tenemos que encontrar y tenemos que caminar hacia esa idea. Adolfo Fioranelli dice, en el año 72-74, Alfonsín nos hablaba de tratar de pasar a un régimen parlamentario. No veo hoy que se hable de ello. Pienso que es una forma de conciliar políticas y una unidad nacional. Sí, yo coincido. Y por eso puse el ejemplo de la reforma del 94 y sus antecedentes. Hubo muchos peronistas, porque Menem quería ser reelecto, pero hubo muchos peronistas de buena fe que en la convención constituyente, que eran convencionales constituyentes en Santa Fe en el año 94, que hicieron aportes importantísimos. Y eso fue muy importante porque es una constitución de la que todos nos sentimos parte. El peronismo no reniega de la Constitución del 94. Los grandes pactos son importantes porque significa que el pacto significa que nadie va a desconocer el acuerdo. Nosotros necesitamos hacer un gran acuerdo, pero que es distinto a imponer un rumbo o un camino. Eso es lo difícil. Pero sí, como vos decís, Adolfo, bueno, no sé, algunas cosas se hicieron y no funcionaron. Yo creo que todo lo que tenía que ver con la atenuación del presidencialismo fue muy tibio, muy débil. Fue lo que se pudo hacer, ¿no? Para lo que dio el consenso de la época. Pero deberíamos profundizar. Yo creo que efectivamente el Parlamento tiene que ser el lugar donde los gobiernos que perdieron apoyo popular puedan fortalecerse o repensarse o terminar, ¿no? En el sentido de que en países tan inestables como el nuestro, y inestabilidad económica podemos llegar a tener por unos cuantos años todavía, ¿no? Porque no va a ser sencillo salir de la situación en la que estamos. Bueno, muchas veces el adelantamiento de las elecciones, si está puesto en el texto constitucional, si está puesto en la ley, puede ser una salida importante. Fíjense si ahora no tendríamos que esperar hasta el 23. Que tenemos que esperar, porque tenemos que respetar la Constitución. Pero fíjense si pudiéramos tener una mayoría parlamentaria que pida ir a elecciones. Bueno, son cosas que yo no soy constitucionalista, pero entiendo la importancia que tiene la discusión de nuestro diseño constitucional para fortalecer la democracia de todos. La democracia de todos, no la democracia de una parte. Vicky González Silvano te pregunta, ¿cómo logras la unión nacional si las individualidades no quieren dejar su lugar? Unir y amontonar no es lo mismo. Y para unir necesitas un proyecto que todos acuerden
y no lo veo. Sí, yo estoy de acuerdo y la verdad que se sufre mucho, no, no solo lo sufre la sociedad, quienes estamos en política y a veces lo tenemos más a mano y lo vemos más de cerca, se sufre mucho eh, cuando la dirigencia nada, está enferma de egolatría, ¿no? Y no hay capacidad de construir grandes gestos o grandes pasos al costado en pos del conjunto. Pero hay que construirlo. La dirigencia que tenemos hoy es la dirigencia que tenemos, pero la podemos mejorar. La podemos mejorar. No es la intención en esta charla de hablar bien de nadie, con lo cual yo no voy a nombrar a nadie en particular, pero hay algunos dirigentes que, bueno, tienen madera de líderes, que si se ponen al frente, podemos hacer algo parecido a lo que se hizo en los 80. Eduardo Pisani dice, ¿no pensás que si se gana hay que incluir al peronismo? Si es así, ¿no habría que comenzar ahora que estamos en un estado prerevolucionario permanente, aunque hoy estemos en la oposición? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que el sistema de partido tenemos que tener. Y si el sistema de partidos de esta etapa, de las democracias de candidato, que no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno mundial, son las coaliciones, bueno, son las coaliciones. En todo caso, hay que ponerle mucho trabajo para que las coaliciones estén lo más institucionalizadas posible, con las reglas de juego más democráticas posibles, y que logren funcionar como antes funcionaban los grandes partidos nacionales, ¿no? Bueno, ahora, si eso no es posible recrearlo, serán las grandes coaliciones. Y la verdad que siempre tiene que haber una oposición, ¿no? Para mí es muy importante en la democracia que cuando un sector gobierna haya otro sector que revisa, que controla, que se ofrece, que propone, que hace oposición, porque cuando llega el turno de relevo la gente tiene algo a quien votar, algo a quien mirar, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante. Entonces, yo no creo en un gobierno de unidad nacional, yo creo en la unidad nacional. Y la unidad nacional la hace la democracia pluralista. Dentro de la democracia pluralista tenemos fuerzas que compiten y que se alternan en el gobierno. Por eso los gobiernos de unidad nacional, bueno, puede ser en algunos momentos extraordinarios, casi de riesgo de disolución nacional, que digamos, bueno, vamos a un gobierno de unidad nacional. A lo mejor lo que ensayó Alfonsín con Duhalde en el 2002 fue algo parecido a un gobierno de unidad nacional. Pero yo no creo en los gobiernos de unidad nacional, yo creo en la unidad nacional. Y después competencia política. Ahora, si algunos sectores del peronismo que están incómodos con el rumbo que ha ido tomando la mayoría del peronismo, se quiere incorporar a un espacio como el que hoy representa, expresa Juntos por el Cambio, a mí no me parece mal. Ya vino Pichetto, a mí no me parece mal que venga, llámenlo el gobernador de Córdoba, Schiaretti. A mí no me parece mal, no digo que haya que salir a buscarlo desesperadamente, no lo digo. Sobre todo si hay algún cordobés que me está escuchando que lo han sufrido a Schiaretti, que lo sufren, digamos. Entonces, no digo que haya que salir a hacer eso necesariamente, pero en el diseño de la coalición política a mí no me parece mal que haya sectores del peronismo que dejarán de ser peronistas y pasarán a ser otra cosa, como Santilli, Ritondo y algunos dirigentes del PRO que vienen de la militancia peronista, hoy sí se reconocen peronistas culturales, pero no se reconocen peronistas orgánicos o institucionales. Y bueno, lo mismo algunos radicales que estén en alguna otra experiencia, digamos. Ya está, digamos, me parece que tenemos que sanar esa herida. Tenemos que dejar de hablar de lo que se fueron como traidores y tenemos que sanar porque tenemos que hablar con los que están del otro lado. A elecciones vamos separados. Y es muy importante el programa, y es muy importante lo que le proponemos a la gente.
yo creo que el gran pacto tiene que ser el pacto democrático. El pacto democrático que hace la unidad nacional. Y después tenemos que discutir los programas. Con el peronismo, que puede venir a engordar una experiencia coalicionista, Conjuntos por el Cambio, se conversa. O sea, se conversa, no es que no se conversa. Y el Parlamento y el Congreso Nacional, bueno, somos tan presidencialistas que hablamos más de la experiencia, me estoy haciendo un mea culpa, hablamos más de la experiencia ejecutiva, incluso de aquel proceso del gobierno de la transición democrática que del parlamentario. Bueno, mencioné de todas maneras a Pugliese, a Jaroslavski, a los grandes líderes que en el Parlamento colaboraron y fueron fundamentales para construir aquel proceso. Pero en el Parlamento, el Congreso Nacional, además de tener la función de dictar las leyes, tiene una función fundamental en la democracia. Es donde los líderes hablan. Es donde los líderes de espacios distintos, en pasos perdidos, conversan. Se reconocen como parte de la unidad nacional y pueden conversar. Entonces, se habla, no es que no se habla. Pero eso no significa, alguien habló antes de amontonarse, eso no significa que todos tengan que venir. A mí me parece que a las elecciones tenemos que ir en torno a, bueno, por lo menos nosotros, a un programa. Ahí donde tenemos que poner los límites de quiénes vienen. Aceptando, admitiendo de antemano que una coalición implica que no estamos de acuerdo en todo, porque si estuviéramos de acuerdo en todo no tendríamos que hacer una coalición, estaríamos todos militando en el radicalismo, ¿no? Si somos una coalición, nos ponemos de acuerdo en 2, 3, 4, 5 temas fundamentales y después pensamos distinto en otros temas. Es complejo, las coaliciones son complejas, sobre todo cuando gobiernan. Es muy complejo administrarla, por eso hay que tener mucha cultura democrática. Pero bueno, por ahí me parece que pasa. Peronistas sí, pero bueno, una vez que vienen a otra cosa, a formar parte de otra cosa. Vicky González Silvano dice, ¿no crees que un líder se forma, se crea y nosotros no estamos creando nada? ¿No crees que el cambio de 2000 a hoy es importante y hay que tener políticas para los movimientos sociales, el nuevo sindicalismo? Dice el gringo Schiaretti, no es lo peor del peronismo. Moró será un traidor siempre para mí. Son los conceptos de Vicky. Muy bien, Vicky. Gracias por la honestidad, por la sinceridad. Dijiste tantas cosas en una me remite a si claro, líder el líder se forma y no estamos creando nada, dice primero. Bueno, sí, yo creo que los líderes se forman, efectivamente. También creo que algunos tienen condiciones innatas. Es toda una discusión esa. Lo conversamos mucho en los ámbitos de la militancia a los que pertenezco, si líder nace o se hace. Es una muy linda conversación para tenerla, pero efectivamente siempre terminamos concluyendo que, bueno, es un poco de las dos cosas, pero que la segunda parte, en todo caso, es sobre la que tenemos incidencia. Porque en el nacimiento de un líder no incidimos, pero en la construcción de un liderazgo, los partidos políticos sí podemos incidir, y podemos incidir positivamente. Entonces, yo no sé si no estamos haciendo nada, yo creo que algunas cosas se hacen, hay institutos de formación, de capacitación, hay líderes que se preocupan por transmitir, hay muchísima gente muy valiosa que está esperando que se la convoque. Creo que tenemos que apretar el acelerador y hacer mucho más, pero sí, necesitamos formar a la nueva camada dirigente en la Argentina, y eso lo tienen que hacer todos los partidos, y debería también formar parte de ese pacto democrático, ¿no? La formación de los destinados por el voto popular, por lo menos los destinados a ofrecerse para dirigir el Estado a través del voto popular. Sí, yo creo que Schiaretti, no sé si es lo peor del peronismo. Creo que Schiaretti, por eso aclaré lo de los cordobeses, creo que Schiaretti no es un modelo. Lo que yo digo es cuando armamos coaliciones,
a veces nos comemos sapo. Tampoco era un modelo Pichetto, en absoluto. De hecho, formó parte del primer kirchnerismo, del cual yo soy tremendamente crítico. Tan crítico de Néstor como de Cristina, porque por ahí ya escucho a alguna gente que hace diferencias, ¿no? Como que todo se fue un poco de cauce con ella, pero que él era bueno, o que expresaba a otro tipo de peronismo. No, yo creo que puede haber algunos dirigentes de buena fe que puedan venir, pero yo prefiero que las dos coaliciones se conformen como coaliciones, que sea muy transparente lo que son cada una de ellas, que no haya borocotós, que efectivamente la sociedad sepa lo que piensa cada uno y que seamos lo más previsibles que se pueda. Realmente aspiro a eso. Creo que eso habla de una democracia de calidad, o que tiende a ser una democracia de calidad. Después, lo que hay es lo que hay, y hay que trabajar sobre eso, tratar de mejorarlo, pero al mismo tiempo hay que hacer política hoy. No podemos hacer futurología, sino que tenemos que hacer política hoy, y bueno, y es lo que tenemos y lo que hay. A mí me parece que ya no hay mucho que agregar a Juntos por el Cambio, y en todo caso, la coalición que hoy gobierna el país, creo, intuyo, que se va a desgranar, ¿no? Va a entrar en un proceso de diáspora, pero bueno, no importa. La nuestra creo que no hay mucho que agregar. Sí creo que es imprescindible, urgente, discutir el programa, porque si discutimos el programa dejamos de decir cosas que son muy malas para la unidad de la propia coalición, ¿no? Tenemos algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que, bueno, tienen todo el derecho del mundo a pensar como piensan, pero a veces no lo dicen en los ámbitos que se deben decir. Bueno, todas esas son las cosas que hay que corregir y trabajar mucho. Y para eso tenemos líderes y elegimos presidente del partido y ese tipo de cosas, ¿no? Son los que hoy tienen que estar trabajando en eso. Sí, Vicky aclara, dice, yo soy de Córdoba y no es de lo peor Schiaretti. Así que bueno. La pregunta sería ahora, estando vos digamos, en el organismo más alto del radicalismo, ¿se está haciendo algo dentro del partido para trabajar en ese sentido, en el sentido de la unidad, de la unión nacional? Hechos concretos, lo que vos vislumbres del más alto nivel, ¿no? No, yo creo que se puede hacer mucho más, yo creo que no mucho. La Convención Nacional no está trabajando, de hecho. La Convención Nacional tampoco es algo muy distinto a lo que ha ocurrido durante los últimos 15 años, ¿no? Pero no importa, la Convención Nacional no está funcionando. Se ha delegado todo, a mi entender, demasiado livianamente en las fundaciones de los partidos, y ahí tenemos el riesgo de tener algunas castas intelectuales que generan algunos programas que se supone que son de todos y no son de todos, ¿no? Y no hablo mal de los que participan ahí, porque a uno se lo convoca y uno va. Hablo, de nuevo, tiene que ver con el diseño que le damos a las cosas, ¿no? Si la Convención Nacional funcionara en uno de sus principales tareas, que es trabajar para la construcción del programa, y después hubiese reuniones cruzadas con espacios similares de los otros partidos. Bueno, se está haciendo eso, pero se está haciendo a nivel de la Hannah Arendt, a nivel de la LEM, a nivel de la Pensar, y bueno, y no sé, del espacio de pensamiento de Pichetto. Hay reuniones, pero realmente no son, hay reuniones y hay documentos, pero no son documentos que yo pueda decir son el producto de un proceso de consenso político. Pero bueno, hay que trabajar sobre eso. Perdón, Jiménez, ¿puedo hacer una pregunta a vos, a viva voz, porque es muy larga? Yo lo estoy escuchando a Hernán y sé que lo que está diciendo lo dice, y sé que él trabaja para esa construcción de liderazgo, porque veo a los chicos siempre en el CGP cómo trabajan.
Pero yo lo que digo, ¿no crees que esto de generar esta construcción, entre comillas, en esas fundaciones, es privatizar de alguna forma los partidos y dejarnos sin fuerza a los partidos? Y aquello, y entonces, ¿para qué diablos estamos afiliados? ¿Para qué pertenecemos? ¿Para qué nos llaman a una elección? Digo, creo que nos están quitando la fuerza de parte para la elección del presidente de la comuna, el vicepresidente, y arreglar a 4 o 5 que quieren figurar en un papelito en el cual quieren que su letra vaya con más colorcito negro. Y me parece peligroso, porque la Constitución da a nosotros, los partidos, a los partidos, da justamente esa representación. Y justamente quienes estamos quitándole esa representación somos nosotros mismos, y no digo el radicalismo, estoy hablando de los partidos, con esta diáspora de varias fundaciones en las cuales están, ¿viste? Me hace sentir como la FUCADE diversificada. Yo no sé si vos llegaste a esa época. No, pero sé que fue. Sí, pues son más jóvenes. La FUCADE por lo menos estaba todo centralizado. En cambio, acá es como que yo veo distintos, todos forman, y después cada uno va a querer imponer el suyo. ¿Y el partido qué? Bueno, ¿Y dónde quedan? ¿Y dónde van aquellos que no quieren pertenecer a, sin ofender, al Levenson o al otro, o al otro, o al otro? Porque quieren pertenecer al partido. bueno, O estoy de sea, acuerdo con vos 100%, Vicky, 100%. Creo que lo dije por ahí medio confuso. Estoy 100% de acuerdo con vos. Me preocupa que ojo, la no significa que no tengan que existir, ¿eh? Yo creo que No, las no, fundaciones hacen un esfuerzo muy grande, y por- más, yo soy una agradecida al Levenson porque les ha dado un espacio, el derecho animal, muy importante en su momento, cuando nadie sí, se lo sí, daba. igual el Levenson es una fundación del partido, pero no es la fundación institucional del partido. La fundación institucional del partido es la LEM. Es muy importante que la tengamos, es muy importante que funcione y ha habido esfuerzos en los últimos años para que funcione. Por eso aclaré, no es una crítica a quienes la integran, porque la verdad que a quienes la integran, de última, estoy agradecido, todos deberíamos estar agradecidos porque ocupan un espacio, pero creo que tiene que ver con el mal funcionamiento de nuestros cuerpos partidarios. Y es una delegación peligrosa, como vos decís, y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que no está bien, y que ellas podrían hacer todo lo que hacen, pero que además deberían funcionar las comisiones de la Convención Nacional para discutir las líneas programáticas. Bueno, vamos a tratar de ponerlas en marcha. A otros niveles, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, algunas cosas funcionan distinto. Ahora vamos a tener pronto un congreso partidario, ya hicimos 3 en la Ciudad de Buenos Aires, digo. Vos fíjate una cosa que está preocupante. Los miembros del Consejo de la Magistratura en el Colegio de Abogados, Sí. Antes lo discutíamos los abogados, un grupo, por supuesto, y siempre machirulo y todo lo demás, pero no importa. Ahora directamente lo discute la dirigencia de Juntos por el Cambio y te dicen, mira, acá tenés a tal, adherís, y la verdad yo ni adhiero ni voy a ir a votarla. ¿Por qué? Porque no la elijo yo. Y capaz que la nieta es magnífica, pero ¿por qué voy a poner a alguien que me pone una estructura? O sea, ¿cuál es mi función entonces? Porque yo ya tengo tiempo, edad, como para no sentirme que me van a... O sea, perdón, no quiero ser el forro de nadie. Y si quiero serlo, decido de quién. Está perfecto, ¿No? yo estoy de acuerdo. Bueno, Hernán, tu reflexión final de esta charla. No, a ver, el vaso medio lleno y no por un mero ejercicio de optimismo, sino porque, si bien lo vemos bastante lejos, creo que todavía tenemos bastante cerca aquella experiencia del 83, todavía la podemos mirar
muchos de quienes actuaron, incluso todavía con mucha lucidez como para contarnos y como para poder ver las formas de recrear. Por supuesto que yo no pretendo decir que todo lo pasado fue mejor, y no pretendo idealizar al extremo aquel proceso político, ni mucho menos quiero idealizar al extremo a los hombres y mujeres que integraron aquel proceso político, muchos más hombres que mujeres, por cierto. Con lo que me quiero quedar es con el concepto, que ese sí es alfonsiniano, de punta a punta. El concepto es la democracia pluralista concreta la unidad nacional. Y muchas veces, en nombre de la unidad nacional, se divide a los argentinos, y se ha dividido históricamente a los argentinos. Eso no ocurrió en 1983. Hubo un liderazgo, y hubo un plan, y hubo un programa, y hubo una idea que tenía que ver con una democracia en la que estuvieran contenidos absolutamente todos. Y se la pensó para los tiempos, no es que se la pensó para esa etapa, para llegar al próximo turno electoral. Se la pensó para los tiempos, y se hicieron cosas muy importantes pensando en los 100 años de democracia. Y hay que estudiarlo, y es muy importante estudiarlo, porque a veces nos parece que no hay salida, que cada vez estamos peor, que el tobogán no se detiene, que caemos y caemos y caemos, pero no miramos las experiencias exitosas. Y a mí no me van a decir, y no me va a convencer nadie, si me pueden decir, no me va a convencer nadie, que esa no fue una experiencia exitosa. Fue exitosa. Tan exitosa fue que acá estamos, con la democracia, ¿no? Pero bueno, hemos ido abandonando aquel pacto fundacional al cual Alfonsín fue llevando al conjunto de la sociedad argentina, su liderazgo. Y eso es lo que tenemos que retomar y reconstruir, y yo creo que es absolutamente posible. Tenemos que discutir en el partido, tenemos que discutir en Juntos por el Cambio, tenemos que discutir también con el kirchnerismo, con la otra coalición, tenemos que hacer el ejercicio de sentarnos a conversar y a discutir, y sobre todo tenemos que conversar con la sociedad. Bueno, Hernán, te felicitan y agradecen Guillermo López Sá, Nicolás Breglia, Carlos Sebey, Adolfo Fioranelli, Alfredo Viglioni, Cristian Oreb, todos te agradecen tu charla. Nosotros agradecemos todas las participaciones que han hecho los integrantes de la sala, que han enriquecido el tema, pues te han hecho preguntas que están latentes, ¿viste?, en toda la comunidad radical y en la sociedad, en este tema tan crucial y tan de actualidad. Así que, de nuevo, muchas gracias en nombre del Observatorio y de la UNSA, y invitamos a nuestros amigos que quieran ver nuevamente esta charla en nuestro canal de YouTube, y que distribuiremos por nuestros medios. Hernán, súper agradecidos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, Hernán, fue una charla excelente. Muchas gracias por contestar todo. Gracias. Fue una gran charla, Hernán. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, lo tenemos que seguir en masa, Eduardo. La vamos a seguir en masa, la vamos a seguir en masa. El vicio siempre en tiene... En masa porque tienen que ser muchos, y en masa porque vamos a ir a comer a masa. Efectivamente. Y qué rico, además. Además, porque vos sabés que siempre el vicio excede largamente a la virtud, así que hay que ir a masa. Donde se puede ejercer... Son templos de la democracia esos lugares, así que... Sí, por supuesto. Pero por lo menos ahí está el vicio de la gastronomía, que hay que seguir de adelante, ¿no? Eso lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar. Y gracias por la charla. Fue realmente excelente. Buenas noches. Gracias, fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Un saludo a todos. Chao.